Diga, el Señor va a despertar el día de hoy el espíritu de este pueblo. Aleluya. ¿Cuántos están listos? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Tu presencia, tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, que hoy, Señor, va a ser dado, Señor, va a ser entregado a tu casa, a tu pueblo, a la iglesia, para que ellos lo oigan con denuedo la palabra, Señor, y que a través de esta palabra ellos sean edificados, Señor, que ellos sean bendecidos, sean tocados sus corazones, sus vidas, Señor, en esta hora. Señor bendito, que tú nutras el alma, el espíritu, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que despiertes el espíritu de tu iglesia, Señor, a otro nivel espiritual de gloria. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Qué bueno y qué lindo es el Señor. Aleluya. Dice que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Amén. Cuando habla del espíritu del resto del pueblo, está hablando la totalidad de todo el pueblo, mis amados hermanos. Amén. Y esto trajo una reacción. Dije, y esto provocó una reacción en el pueblo, que el pueblo a partir de ese momento emprendió el trabajo de la obra del Señor. Entonces aquí miramos que el Señor despierta al espíritu de su pueblo con un propósito, hermanos. Y si vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Entonces el propósito de Dios despertar el espíritu de su pueblo es para que su pueblo entre a trabajar. Amén. Para que el pueblo, ¿me están escuchando, hermanos? Para que el pueblo entre a trabajar. Amén. En la obra de Dios. El Señor no nos despierta solo para que estemos despiertos. El Señor despierta a su pueblo para que el pueblo ponga manos en la obra. En este punto el pueblo de Israel acababa de salir del cautiverio y les faltaba una cosa, y les faltaba, amados hermanos, construir. Amén. Construir el templo, reconstruir el templo, construir los muros. Amén. Restaurar sus casas. Entonces, para que esto sucediera, el Señor tenía que hacer algo dentro del pueblo, para que el pueblo se levantara a construir la casa o a trabajar en la casa del Señor, que era el templo de Dios, el templo que habían destruido los babilonios, que era el templo de Salomón. Hermanos, tenía que ser restaurado y tenía que ser reconstruido. Y para eso el pueblo necesitaba estar despierto. Amén. Cuando está hablando el Espíritu, no refiere al Espíritu Santo, refiere al Espíritu del hombre. Amén. Es el que tenía que ser despertado para que el pueblo entrara en función y en acción. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas cosas que tenemos que reconstruir. Hay muchas cosas que tenemos que edificar nuevamente, hermanos. Hay cosas que se han deteriorado a través del tiempo. Amén. Hay fachadas que han caído de nuestra vida. Hay parte del templo espiritual que ha caído de nuestra vida, que necesitamos que reconstruirlo nuevamente, amados hermanos, y volverlo otra vez a su estado original en que se encontraba. El Señor, hablando en el libro de Apocalipsis, dice, hermanos, que no descuide, que vuelvas a tu primer amor. Amén. Entonces esto quiere decir que había cosas que se han perdido en la vida de la iglesia. Entonces esta invitación, volver al primer amor, es algo semejante a esto, a volver a echar manos a la obra. Amén. A volver otra vez a trabajar para reconstruir aquello que ha sido destruido, aquello que ha sido derribado por nuestros enemigos. Tenemos que levantarlo otra vez para que esté firme, amados hermanos, y para que esté de pie el templo de la adoración del Señor. Acuérdense que hoy ese templo, que era un templo antes, un templo externo, ahora es un templo interno. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Es ese templo el cual yo estoy hablando, el cual Dios va a despertar el espíritu de su pueblo para que ese templo nuevamente sea reconstruido. Dije, hay cosas en tu vida, en tu interior, que tienen que ser levantadas.
que tienen que ser reconstruidas, que tienen que ser edificadas nuevamente para que el templo del Espíritu Santo vuelva a tener otra vez, amado hermano, su condición original. Desde el momento que tú te bautizaste en el Señor y que comenzaste tu vida nueva delante de Dios, tiene que ser reconstruidas. Hay cosas que tienen que volver otra vez a nuestra vida espiritual, iglesia. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que despierten. Esta es la invitación del Señor en esta hora. Dije, esta es la invitación del Señor en esta hora. Dios está invitando a líderes, Dios está invitando a miembros, Dios está invitando a ministerios, a un despertar, amados hermanos. Amén. Oiga, Dios está incitando el despertar de su pueblo. Aleluya, sí. Sí, hay que despertar, iglesia. Dije, Dios está promoviendo un despertar espiritual en la vida personal, individual de cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. Sí, se ve la necesidad, hermanos. Hay una necesidad, como que hay algo, hermanos, que se ha perdido en la adoración, en el lugar de la alabanza. Hay algo que se ha perdido en el templo espiritual. Hay algo que se ha perdido en la casa. Hay algo, amado hermano, que ya no está ahí y que necesitamos recuperarlo. Y solamente lo vamos a hacer con un espíritu despierto. Dije, solamente lo vamos a hacer con el espíritu despierto en nuestras vidas. Un despertar. Ahorita voy a dar un poquito más de definición para que vaya comprendiendo. Dios invita a todos. A todos, diga, Dios está invitando a todos a despertar. Diga, Dios está incitando por encima de su pueblo a despertar. La palabra incitar es aletear. Amén, significa aletear. La palabra incitar significa hacer un movimiento encima, sobre su pueblo. Dios está haciendo un movimiento espiritual por encima de su pueblo. Dice que cuando Dios iba a crear todas las cosas, el mundo estaba desordenado, vacío, y el Espíritu de Dios aleteaba. El Espíritu de Dios incitaba sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Porque iba a haber un movimiento sobrenatural sobre la faz de la tierra. Las cosas iban a entrar en orden y cosas iban a ser creadas en ese tiempo. Hay un incitar de su presencia sobre este pueblo. Dios mío, dije, hay un incitar. Dios mío, hay un aleteo de Dios sobre esta casa, iglesia. Sí, Dios está incitando a su pueblo a despertar. Dígale que está a su lado, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertar de ese sueño de letargo, iglesia. Necesitamos entrar. Despertar es entrar a la acción. ¿Cuántos están listos para entrar a la acción, hermanos? ¿Cuántos? Iba a hablar sobre la gloria que cayó en el templo de Salomón y que llenó la casa y que los ministros no podían entrar a ministrar. Pero yo creo que el pueblo no estaba listo para oír este mensaje. Yo creo que le iba a pasar muy arriba, muy alto. Necesitamos primero elevar la condición espiritual de la iglesia para que la iglesia pueda entrar, y no solo entrar en el mover de ese movimiento sobrenatural, amados. Dije, hay un movimiento sobrenatural que viene sobre la iglesia. Dije, hay una manifestación sobrenatural que viene sobre la iglesia, pero Dios primero está preparando el carácter de la iglesia. Yo creo que la iglesia se ha tardado en su carácter para que Dios haga los movimientos necesarios que tiene que hacer dentro de su pueblo, iglesia. Necesitamos entrar en el ámbito espiritual que debemos de estar para que la gloria de Dios se pueda mover libremente y que pueda hacer el efecto que tiene que hacer dentro de su pueblo. Pero el pueblo tiene que elevar el entusiasmo. Dije, el pueblo de Dios tiene que elevar el entusiasmo. Tengo toda esta semana viendo al pueblo como desconectado, como desenfocado, como que está acostumbrado. Necesitamos salir de nuestro confort, iglesia.
Dije, iglesia necesita salir de su mire, como que no oye la iglesia lo que yo le estoy diciendo, hermano. No sé, como que no le entiende. Entienden español aquí, comprende español. Sí. Entonces, ¿por qué no responde al mensaje, iglesia? Aleluya. Aleluya. Dios no le entregaba nada a Israel si Israel estaba en una condición dormida, hermanos. Si Israel no despertaba, Israel no iba a restaurar nada del templo de la adoración. Si la iglesia no despierta, si no hay un despertar espiritual dentro de la iglesia, amados hermanos, no va a haber una reconstrucción de las cosas espirituales en la casa de Dios. Necesitamos acudir a ese llamado. Necesitamos acudir a esa invitación. Necesitamos ver la excitación de Dios sobre esta iglesia al despertar. Oh Dios, el cielo está excitado, amados hermanos. De verdad, dije, el cielo está excitado. Démele un acomodo acá a los monitores, por favorcito, porque guarden la escena. Aleluya. El pueblo necesita ser despertado, hermanos. Oiga la invitación. Acuérdese que dice, aquí el Señor entró en acción. Ellos llegaron, construyeron los muros, construyeron sus casas, estaban ocupados en los de ellos y estaban olvidados del templo, de la casa de Dios. Estaban olvidados de lo espiritual, hermanos. Amén. Ellos se habían olvidado de la obra del Señor. Hay tantas cosas en este mundo que están pasando y están sucediendo en nuestras vidas que a veces se nos hace olvidarnos de la obra del Señor. Por lo menos si estamos en la casa de Dios hay que acordarnos de su obra, hermanos. Yo creo que este es un buen momento. Yo creo que este es un buen tiempo para que Dios despierte el espíritu de su pueblo. Permítame poquito. Yo creo que está saltando la acción. Amén. Yo creo que antes de la acción usted está dando la celebración, el aplauso. Amén. Y el aplauso no es hasta que usted haga la acción. Cuando sienta que ese espíritu se despertó, entonces suelte un gran aplauso. Para que usted aplauda con el espíritu bien despierto. Para que usted aplauda con el espíritu. Dios mío. Dios invita a despertar el espíritu de todo su pueblo. Todo el cielo está conmovido, hermanos. ¿Sabe usted? Dije, el cielo está, hay una conmoción espiritual. Hay una guerra en los aires. Hay una batalla. Hay una lucha, mis amados hermanos, espiritual en los aires. Hay una conmoción espiritual en los aires en estos últimos tiempos. Oiga, el clarín está a punto de sonar. La trompeta está a punto de sonar. Hay una excitación espiritual en el reino de los cielos, porque muy pronto habrá una boda celestial. Muy pronto el amado estará con su esposa. Muy pronto, iglesia, muy pronto, muy pronto. Aleluya. Muy pronto. No sentí ni un cambio por aquí atrás. Aleluya. Todo el cielo está conmovido. Ahora, amados hermanos, ¿qué de la iglesia? La iglesia realmente está conmocionada por este evento que viene, hermanos. Dije, la iglesia está conmocionada por este evento. Que usted está conmocionado. Usted debería estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Usted debería estar con el espíritu despierto, iglesia. Usted debería, aleluya, gloria a Dios. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al final. Dije, las escenas, aleluya, las escenas de la historia terrenal están llegando rápido al final. Estoy hablando bajo el tema: Dios está despertando el espíritu para hacer la obra de Dios en el tiempo postrero. Dije, Dios está despertando el espíritu de su pueblo para hacer la obra postrera en el tiempo de su pueblo. Vamos, ánimo iglesia. Ánimo iglesia.
Yo no me voy a ir solo, tú te vas conmigo en el mensaje. Ánimo, iglesia. Ánimo, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Necesitamos ir juntos, amados hermanos. Necesitamos entrar en el mover de esta palabra. Necesitamos entrar en el ambiente espiritual. Oh, Dios llegó e irrumpió la serenidad que estaba en su pueblo. Dios llegó e interrumpió la serenidad que estaba en los líderes religiosos. Dios llegó e interrumpió la serenidad que estaba en el gobierno de ese tiempo. Dios quiere interrumpir en este tiempo esa serenidad que se está moviendo. Oiga, el pueblo está como si no estuviera pasando nada. El pueblo está como si no estuviera sucediendo, como si no estuviera sucediendo nada. Aleluya. Dije, el pueblo está como si no estuviera sucediendo nada. Arréglele aquí atrás, porque está muy saturado. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gracias. Sí, 1, 2. Aleluya. Ahí para atrás poquito donde estaba. Sí, bueno, sí. No quiero seguir así porque me hice muy dependiente de este. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Sí, bueno, sí. Ya me lo has puesto ahí bien suave, Dani. Ya sabes cómo. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Sí, bueno, sí. Bueno, sí. Sí, 1, 2, 3. Bueno, sí. Bueno, sí. Sí, 1, 2, 3. Bueno, sí. Bueno, sí. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente a su final. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Pablo dijo que los postreros días serán tiempos peligrosos. Los tiempos postreros serían tiempos peligrosos. Hermanos, estamos en un peligro tan latente que se está viviendo hoy en este tiempo. Y la iglesia necesita despertar. La razón del mover despertar del pueblo de Dios a su pueblo es porque estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Tiempos arrasadores donde en un pequeño descuido te vas al desfiladero. Donde un pequeño descuido te pierdes, pueblo del Señor. Por eso el Señor quiere que camines despierto. Dije, el Señor quiere que camines por los senderos de esta vida despierto, iglesia. Aleluya. Dije, el Señor quiere que camine despierto porque vivimos tiempos peligrosos. Mayores peligros nos están esperando. Esto va a un aumento. Cada día va de mal en peor. Dije, cada día va de mal en peor. Esto lo estipula la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados para esos peores tiempos que vienen en camino. La iglesia tiene que estar despierta. Por eso es que el mover del despertar del Dios mío. Sí, la falta de actividad, fervor en la casa de Dios se ha estancado. Oiga, la falta de actividad del pueblo de Dios en la casa del Señor está estancada, amados hermanos. Hay muy poco movimiento. Dije, aquí en la iglesia hay muy poco. Allá afuera todo se está moviendo acelerado, hermanos. Todo. Dije, allá afuera todo se está moviendo acelerado. Cualquier tiempo de fiesta y los aeropuertos se llenan, las carreteras se llenan, están congestionadas de tanto movimiento de ir para. El profeta Daniel profetiza de que en los últimos tiempos irán de aquí para allá. Hay un mover allá afuera. Mi amado hermano, la iglesia no puede, en ese mover, la iglesia no puede estar estacionada. Usted no puede estar en un rinconcito ahí guardado. Usted no puede estar metido dentro de la cueva, iglesia. Estamos en el tiempo donde hay que salir al escenario espiritual. Escúcheme, espérenme. Pero si usted va a salir al escenario de allá afuera que se está moviendo y sale, amado hermano, si usted sale endormecido espiritualmente, sin que su espíritu sea despertado, quiero decirle que en cuanto usted salga va a ser arrollado por el mover que está allá afuera. Porque el movimiento allá afuera es un movimiento arrollador. ¿Y sabe cuáles son los que se está llevando de encuentro? Se está llevando de encuentro a aquellos que no están despiertos.
aquellos que están endormecidos, aquellos que no están activos, ese mover, ese desenfreno que se está moviendo allá afuera. Dije, ese desenfreno que se mueve allá afuera, iglesia. Amados hermanos, solamente nosotros lo vamos a poder. Nosotros vamos a movernos al nivel y aún más allá de ese desenfreno cuando nosotros tengamos un despertar. Cuando nosotros tengamos un despertar espiritual. Mira, Jesús mismo sabía que los discípulos, si ellos no despertaban espiritualmente, ellos no iban a poder con el desenfreno que se iba a manifestar la persecución contra ellos. Por eso Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que recibieran el Espíritu Santo. Ellos necesitaban ser despertados en el Espíritu para poder superar y poder enfrentar con destreza esa persecución, ese desenfreno que se iba a desatar en contra de ellos, para ellos salir. Óigame, el Señor los metió debajo de la ciudad en un tiempo, los encuevó en un tiempo, para que cuando ellos salieran de allí, ellos pudieran enfrentar el desenfreno que estaba allá afuera. Aún así muchos grandes hombres de Dios perdieron su vida en la batalla. Aún así muchos hombres fueron crucificados, otros apedreados, aserreados de una forma o de otra, fueron asesinados, amado hermano, en ese mover. Algunos fueron arrollados en el movimiento, pero ellos murieron con el espíritu en alto. Ellos movieron con el espíritu despierto. Ellos murieron con el estandarte en alto. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban despiertos espiritualmente. Mi amado hermano, el Señor quiere enviar a su iglesia y sacar a su iglesia a ese movimiento arrollador, pero la iglesia tiene que estar llena del poder de Dios. La iglesia tiene que estar llena del poder de Dios. Para eso tiene que despertar en el espíritu. Para ese mover que se está haciendo allá afuera, nosotros tenemos que ir revestidos del poder de Dios, iglesia. Oh, Señor, la falta de actividad y fervor se ha cesado en la iglesia. Este estupor mortal proviene de Satanás. Hay un estupor mortal. La palabra estupor mortal es endormecimiento. Amén. Dije, la palabra estupor quiere decir endormecimiento. Tiene otra palabra con un significado más fuerte que no lo voy a dar. Amén. Pero tiene el significado de endormecimiento. Hay un endormecimiento mortal. Dije, hay un endormecimiento mortal en las almas allá afuera. Hay un endormecimiento mortal dentro de la iglesia. La iglesia se está muriendo dentro del templo, dentro de la casa, dentro del pacto, dentro de la gracia. Se está muriendo la iglesia, amados hermanos. Hay iglesia que está muriendo dentro de la casa de Dios. Oiga, hay iglesia que camina como muerto espiritual dentro del templo del Señor. Y eso es señal de que hay necesidad de un despertar espiritual dentro de la casa de Dios. Dije, hay necesidad de un despertar. Usted se debería de ir inconforme. Usted se debería de ir disgustado. Usted se debería de ir enojado si usted no siente el mover espiritual cuando está dentro de la presencia de Dios. Cuando está usted en la casa de Dios, si usted no siente nada, usted se debería ir muy molesto con usted mismo por no haberle dado esa oportunidad a Dios, que Dios pudiera tocar su vida y su presencia pudiera estar con usted. Si usted se va así, eso es señal de un endormecimiento espiritual. Si usted no siente nada, si usted no tiene atracción por la presencia de Dios, si no siente esa hambre, si no siente esa desesperación por su presencia, hay un endormecimiento espiritual, amado hermano. Dije, hay un endormecimiento, hay un espíritu de estupor mortal sobre su vida, el cual el Señor hoy quiere eliminar y anular. ¿Sabe cómo? Dándole un despertar a su espíritu. Dije, Dios quiere jóvenes, Dios quiere despertar tu espíritu. No importa el que tenga que hacer. Jóvenes, no importa el que te tenga que quitar. Yo he visto a jóvenes que Dios los tiene que dejar sin nada, hermanos. Dios los tiene que dejar casi en la calle. Oiga, yo he visto gente que Dios los tiene que dejar casi en la calle. Aparte de eso quedan embargados. Aparte de eso quedan endeudados.
Aparte de eso, quedan con una serie de cosas adelante que les va a dar un costo. Aleluya, sin tener los recursos para enmendar eso. Quiero decirle una cosa, que a veces Dios tiene que llegar, aleluya, llevar a familias, a matrimonios, a personas, a individuos, a hombres, a mujeres, a jóvenes, aleluya, a ministerios, a llevarlos a un punto de colapso con el propósito, dije, con el propósito de que usted entienda, aleluya, que Dios está tratando de despertarle el espíritu, iglesia. Mire, el pueblo de Israel tuvo que ir 70 años cautivo sin tomar decisiones propias, sin tomar decisiones personales. Los padres sin poder tomar decisiones por sus hijos. Los esposos sin poder ver a sus esposas. Oiga, sus esposas sin poder ver a sus esposos porque estaban apartados. Los varones y las mujeres y los niños estaban aparte, amado hermano. Escúcheme, sin tener una casa, sin tener un techo. De tal forma que se dice que se iban a la orilla del arroyo Quebar y que ahí se ponían a llorar, amados hermanos, y que ahí lloraban y lamentaban las fiestas que tenían en Israel, aquellas fiestas que hacían delante de la presencia del Señor. De tal forma que dice que ellos colgaron sus arpas en los sauces, amados hermanos, porque no tenían apetito de alabar a Dios, porque su espíritu estaba endormecido. Por eso es que fueron a ese cautiverio. A veces Dios tiene que meter a un cautiverio espiritual porque el espíritu está tan dormido que Dios tiene que dar un sacudimiento, llevar casi al colapso. Israel, amados hermanos, cuando iba en el desierto, Israel traía un endormecimiento, que Israel pensaba mucho en Egipto, en el mundo, en el pecado. Aleluya. Y Dios tuvo que llevarlos casi al colapso. De una generación solo quedaron 2 hombres, Josué y Caleb. Fue todo. De ahí en adelante todos, esa generación murió en el desierto. Casi llegaron al colapso. Si no es porque estaba otra generación. Dije, si no es porque venía otra generación. Nuestro hermano Efigenio hablaba de las generaciones, amados hermanos. Las generaciones son importantes. Quiero decirte, ¿sabes cuáles son los que se levantaron a reedificar los muros? La siguiente generación, porque una generación dura 70 años. En esos 70 años murió una generación en el cautiverio, murió una generación en el desierto. La siguiente generación, aleluya, era la generación prometedora. Aquí, aleluya, la generación que viene debe ser la generación prometedora, pero esa generación necesita un despertar espiritual en sus vidas, el cual hoy el diablo en nuestros jóvenes ha metido un espíritu de estupor mortal, un endormecimiento mortal, de verdad, mortal. Pero para Dios no hay imposible. Cuando Dios despierta al espíritu, aleluya, hay una interrupción divina. Dije, cuando Dios despierta al espíritu, usted va a ver gente cambiar, jóvenes cambiar. Usted va a ver jóvenes activarse. ¿Sabe por qué? Porque algo Dios va a hacer que va a despertar el espíritu de ese joven. Dios mío. ¿Sabe cuántos muchachos andan por ahí afuera que tenían un buen ministerio aquí? ¿Sabe cuántos muchachos están ahí sentados que tienen un buen ministerio en la alabanza, que tocan muy bien un instrumento? ¿Sabe? Pero llegó el despertar porque el cautiverio se va. Cuando Jehová hiciere volver el cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dirán: estaremos alegres. Gloria. Sí, Jeremías 19:10 dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Oiga, dice que el Señor va a despertar su buena palabra para haceros volver a este. Yo no sé si entiende lo que estoy hablando. ¿Sabe? Aquí hay gente
hay mucha gente que les hemos dado una palabra. Aquí hay mucha gente que ha recibido una palabra, pero con ellos esa palabra se ha ido a dormir. Pero en ese endormecimiento, en ese espíritu estupor, la palabra también se ha ido a dormir. Pero cuando el Señor despierta al espíritu, el Señor despierta con ellos su palabra también. Amén. Entonces hay palabra que se ha dado a mucha gente aquí en este lugar, y el Señor ha dicho: voy a hacer contigo. El Señor ha dicho que va a hacer. Amén. El Señor ha dicho que vas a hacer. En muchas ocasiones has recibido palabra, pero ese espíritu de estupor ha llevado a dormir tu espíritu con la palabra. Pero hoy el Señor no solo despierta al espíritu de la iglesia, sino también despierta la palabra que se le ha dado a esta iglesia. Dije, también despierta la palabra con tu espíritu, la palabra que se le ha dado a esta iglesia. Hoy esta iglesia, dije, hoy esta iglesia no solo despierta al espíritu, despierta también la palabra que ha recibido. Cuando Israel regresa del cautiverio, una de las palabras que recibió es del rey Ciro, porque Dios le dio al rey Ciro, un rey externo. Dios le despertó el espíritu. Dios usó un hombre de afuera para despertar, para sacar libre, sacar del cautiverio a un pueblo de 70 años de cautiverio, y los dejó ir. ¿Y sabe cuál fue el mandato de Ciro de parte de Dios? Vayan y reconstruyan la casa de Dios. Esa fue la palabra, y ellos se fueron con esa palabra. Llevaron los recursos, les dieron todo lo que necesitaban. Ese rey dio órdenes a toda la gente de Babilonia que les dieran recursos, que les dieran todo lo que ellos necesitaran, que les dieran oro, que les dieran alhajas, que les dieran bienes, para que cuando ellos llegaran allá llevaban los recursos para reconstruir la casa de Dios. Ellos iban con una palabra, amén, llevaban los recursos. Pero ¿sabe qué sucedió? Trabajaron solamente para lo de ellos, y al final se les durmió el espíritu. Cuando tú te enfocas en ti, dile al que está a tu lado: cuando te enfocas en ti, se te va a dormir el espíritu. Y cuando ellos volvieron allá, solo reedificaron los muros a medias, pero sus casas esas sí las pusieron como un palacio. Y la casa de Dios, cero. Amén, cero. Entonces, toda la palabra que se les dio, esa palabra se quedó dormida juntamente con ellos. Amén. Ellos usaron los recursos, porque hay veces el espíritu está dormido, pero sí estamos usando los recursos que Dios nos dio. Pero ellos usaron los recursos para su beneficio, para hacer su casa, edificar su casa. El problema que tenemos es que a veces solo usamos los recursos de Dios para nuestro beneficio. Y los recursos de Dios son los dones espirituales. Y los dones espirituales no son para nuestro beneficio. Los dones espirituales son para beneficio de la casa de Dios, de la obra del Señor, de la iglesia. Amén. Y usamos los recursos para nuestro beneficio, como esa señal del espíritu que está dormido. Cuando tú haces para ti, y al último, si te puedes, para Dios, eso es un espíritu dormido, usando los recursos de Dios, usando la habilidad de Dios, usando las fuerzas de Dios, usando la vida de Dios, usando el tiempo de Dios, usando lo de Dios para ti y para ti. Ese trabajo que Dios te dio, usándolo para ti, aleluya. Esa salud que Dios te da, usándola para ti y para ti. Así estaba Israel, y sus casas, sus fachadas fueron grandes. Amén. Pero el templo del Señor, la casa del Señor, estaba derribado aún todavía. Cuando el Espíritu de Dios está derribado, la casa está derribada. Pero cuando el Espíritu se despierta, la palabra que vino de edificar la casa también se despierta. Aquí hay ministerios. Aquí hay ministerios que están dormidos, y la palabra está dormida. Pero hoy el Espíritu despierta, y la palabra que se te dio, que tú tienes un ministerio, despierta también contigo. Se despierta el Espíritu ahora. Dije, ahora se despierta el Espíritu en el nombre de Jesús. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia os cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ni antes
ni después. Es cuando Dios despierta el espíritu. No te preocupes. ¿Sabes? Ni tampoco yo me voy a angustiar que yo mire la iglesia un poco dormilona. Porque si estoy predicando que se despierta el espíritu es porque hay sueño, porque hay estupor. Pero hay una palabra de esperanza, amados hermanos, que hoy es el tiempo, ni antes ni después. Ni antes ni después. Ni antes ni después. Es ahora. Dije, es ahora, iglesia. Es ahora que se despierta el espíritu. Dios visita y despierta su buena palabra, porque es así que el cuerpo, que Él cumple lo que ha dicho. Si lo que Dios te ha dicho, su palabra que te ha dicho, no es despertada, no se va a cumplir en ti todo eso que Dios te ha hablado. Amén. Entonces, para que la palabra sea despertada, tu espíritu también tiene que ser despertado. Hay gente que está esperando que Dios haga lo que les prometió. Hay gente que está esperando que Dios cumpla lo que les dijo. Hay gente que todavía está en espera de esa palabra que se les habló. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, si el espíritu está dormido, la palabra va a seguir dormida. Sí, el espíritu mismo tuyo arrulla esa palabra que Dios puso en tu seno, que Dios puso en tu corazón. El mismo espíritu, escúchame, el mismo espíritu dormilento, estoy hablando de tu espíritu, no el Espíritu Santo, arrulla esa palabra dormilenta también. Por lo tanto, el plan y la obra de Dios no se ejecuta, amado hermano, y no ves los propósitos de Dios cumplir, porque hay un dormitar espiritual en el corazón y en la vida del hombre, que tiene que haber una intervención divina, y Dios mismo tiene que despertar ese asunto. Dije, Dios mismo tiene que intervenir y despertar el espíritu y despertar la palabra. Aleluya. Dije, Dios tiene que intervenir. La buena palabra tiene que ser despertada. ¿Qué significa despertar? Para que entendamos un poco y nos relacionemos con lo que estamos hablando. Despertar significa interrumpir el sueño. ¿Ven? Dios va a llegar y va a interrumpir el sueño de muchos. Hay muchos que empezaron a dormitar y empezaron a soñar. Y empezaron a soñar tanto en otras cosas que se olvidaron en los sueños del Señor. Empezaron a soñar tanto otras cosas que se olvidaron realmente, amados hermanos, aleluya, en los propósitos de Dios. Empezaron a soñar tanto en lo de ellos. Empezaron a soñar tanto en su carrera. Empezaron a soñar tanto en su trabajo, que poco a poco han dejado lo del Señor, amados hermanos. Pero hay una interrupción. Hay una interrupción. Dios va a decir, basta, hasta aquí. Dice el Señor, va a haber un momento donde el Señor va a decir, basta, hasta aquí tienes. A partir de aquí tú tienes que ir conmigo. A partir de aquí tú tienes que ir consciente. A partir de aquí, aleluya, mi presencia tiene que ir contigo. A partir de aquí yo tengo que ser testigo. A partir de aquí yo tengo que ser parte de tus sueños. Dios mío. Cuando Israel sacó a Dios y empezaron a servir a dioses ajenos, Israel cayó en el fracaso. Es de ahí que Israel se va al cautiverio, porque Israel sacó a Dios de sus sueños, de sus metas, de sus propósitos. Iglesia, si usted saca a Dios de su vida, de sus propósitos, quiero decirle que va a fracasar en el proceso. Usted piensa que porque los inicuos allá afuera prosperan, crecen y se hacen famosos, usted lo puede hacer igual. ¿Sabe una cosa? Ellos no tienen un pacto con Dios. No sé si lo tendrán con el diablo o no, pero no tienen un pacto con Dios. Usted tiene un pacto con Dios. Usted prometió servir a Dios. Usted prometió darle cuentas a Dios. Usted prometió estar con Dios. Usted prometió con Dios. Ellos no, usted sí. Usted no puede dejar a Dios. Quiero decirle que ellos, después de tener un gran éxito en el mundo, después tienen un gran fracaso en el infierno. Pero quiero decirle a usted que con Dios, Dios le va a dar un éxito aquí, le va a dar un éxito allá, y por si fuera poco, va a tener una victoria en el reino de Dios, en su presencia. Esto quiere decir que en Dios usted nunca va a perder. Oh Señor, ¿qué significa despertar?
Despertar es traer a memoria ya lo olvidado. Oiga, eso es despertar. ¿Cuántas cosas se te han olvidado, hermano? ¿Cuánto te has comprometido con Dios que se te olvidó el compromiso? ¿Cuántas cosas espirituales se te han olvidado ya? ¿A cuántos ya se les olvidó orar? ¿A cuántos ya se les olvidó leer la palabra de Dios? A muchos. ¿A cuántos se les olvidó ayunar? ¿A cuántos se les olvidó adorar a Dios? ¿A cuántos se les ha olvidado su firmeza? ¿A cuántos se les ha olvidado su lealtad delante de Dios? ¿A cuántos se les ha olvidado? Ese señal de un dormitar espiritual en la vida del creyente. ¿A cuántos se le olvidaron que hicieron un pacto con Dios? ¿A cuántos se les olvidó que aquí enfrente del altar dijeron: voy a servir a Dios por todo el resto de mi vida? Ustedes prometieron delante de Dios y delante de la iglesia que fue como testigo y delante del oficiante, del que oficiaba esa administración. Usted prometió y usted dijo: hasta el resto de mi vida, hasta que mi vida se acabe. Hasta otros dijeron: hasta que me muera voy a servir a Dios. ¿A cuántos se les ha olvidado eso, hermanos? ¿A cuántos a través del tiempo se les ha olvidado? Esta es una señal de que hay un sueño, de que la iglesia está durmiendo espiritualmente. Pero hoy el Señor llama a un recordar de todas las cosas. Oh Dios, cuando tú te acuerdas, vuelve a la memoria de Dios. Israel estaba cautivo por 420 años. Y dice que se acordó Dios. En otras palabras, Dios hizo un despertar espiritual que Dios le había prometido a Abraham, su siervo, que introduciría a su descendencia a la tierra prometida. Y entonces Dios puso manos a la obra. Cuando tú te acuerdas, Dios se acuerda. Cuando tú te acuerdas, Dios pone manos a la obra, amado hermano. ¿Sabes qué activó la vida de David? David se acordó y dice: y me acordé cómo me movía y me conducía en medio de las multitudes. Y David lloraba por eso y dice: mis lágrimas fueron de día y de noche. Mientras mis amigos me decían: ¿en dónde está tu Dios? Y David decía: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. David tuvo un genuino arrepentimiento, hermano. ¿Usted qué está haciendo ahora que se acuerda, hermano? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hace unos días usted le prometió a Dios que le iba a servir a Dios ahora sí con firmeza? Y que nada le iba a desgastar a usted, y que nada le iba a hacer a usted voltearle la espalda a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora está abandonando el trabajo de la obra del Señor? ¿Por qué ahora está entregando lo que usted hacía para el Señor? ¿Por qué ahora cuando le ofrecen un trabajo para Dios, por qué usted lo rechaza? ¿Que no se acuerda cuando usted se comprometió, no delante de los hombres, delante de Dios, que le iba a servir con todo su corazón? ¿Sabe por qué suceden esas cosas? Porque ahora tu espíritu está dormido. Pero viene el despertar. Te vas a acordar. Y ese recordar va a derramar tu alma. A David le dolía tanto que lloraba de día. A David le dolía tanto al verse olvidado de las cosas de Dios. A David le dolía tanto haber dejado cosas, que David lloraba de día y de noche. David le hacía duelo al haber olvidado cosas de Dios. La iglesia debe de estar quebrantada, amados hermanos.
La iglesia debe de estar conmovida por haberle fallado a Dios, por haberle tirado cosas a Dios. El problema es que nos hacemos muy demandantes y nos hacemos muy exigentes y no somos nada de ofertantes y no ofrecemos nada. Ese es el problema que tenemos, que ponemos exigencias y queremos que Dios sea efectivo en lo que nosotros le pedimos, pero nosotros somos irresponsables delante de su presencia. Es porque nuestro espíritu está dormido, hermanos. Es porque nuestro espíritu se ha olvidado. Nos hemos olvidado de nuestro buen tesoro. Despertar es traer a memoria algo ya olvidado, alguien que recordó algo. Eso es despertar. Amén. ¿Se está acordando de algo ahora? Eso es despertar. ¿Sabe usted que hay cosas, momentos, eventos, tiempos muy especiales en nuestras vidas, experiencias maravillosas en nuestras vidas que tenemos con Dios, que nunca nosotros nos debemos de olvidar de ellas? ¿Sabía usted? Y que esos son los momentos maravillosos que Dios demanda en nuestras vidas, porque sabe que a través de esos momentos maravillosos nosotros nos vamos a regocijar en su presencia. Esas son las cosas que vale la pena, iglesia, recordar. Como David recordaba. Me acuerdo cómo yo me conducía con las multitudes. Era diestro. Como David era conforme el corazón de Dios. Para este momento David había caído de la gracia de Dios por un adulterio, hermanos, y estaba dolorido, estaba afligido David. Sí. Y David se acordaba en esos momentos placenteros delante de la presencia del Señor. Pero ahora su espíritu estaba dormido. Pero había un intento. Pero había un intento para despertar. Dice que David subió al monte de los olivos y que David se rapó su cabeza. Y David iba andando, iba llorando, descalzo, subiendo al monte de los olivos. Y que cuando David iba, la gente salía de sus casas y se burlaba de él. Y que algunos le lanzaban piedras. El rey de Israel, el hombre que un día Dios despertó, el hombre que Dios sacó detrás de las ovejas de su padre, el hombre que un día derrotó un gigante, el hombre que no había perdido una batalla delante de ejércitos grandes, hoy iba con su cabeza inclinada porque se le olvidaron cosas delante de Dios. Se le olvidaron cosas muy importantes delante del Señor. A veces vivimos la consecuencia y solo nos acordamos y nos conmueve porque olvidamos cosas maravillosas, experiencias gloriosas, momentos gloriosos. Y a veces recibimos la consecuencia, a veces hasta como menosprecio, amados hermanos. Aleluya. Yo creo que es el tiempo de hacer un buen recuerdo. Yo creo que es el tiempo de que usted se recuerde cómo usted era, cómo usted sabía servir a Dios, cómo se movía dentro del pueblo de Dios, cómo se conducía. Yo creo que es tiempo de llorar por este fracaso. Yo creo que es tiempo de llorar y clamar y decirle como David le decía a su alma. Es tiempo de comprometer nuestra alma. David decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides, acuérdate de todos sus beneficios. A muchos se nos ha olvidado, hermanos. A muchos ya ni nos acordábamos. Pero quiero decirte que hoy Dios está trayendo a la memoria todas las cosas antiguas.
quiero decirte que hoy Dios sacará a la luz todas estas cosas pasadas de tu vida. No para vergüenza, hermano, no para vergüenza, sino para restauración. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está despertando el espíritu de su pueblo. Acuérdate, hermano, acuérdate y pídele perdón. Acuérdate y ruégale que despierte tu espíritu ahora. Ahora. Despertar viene del hebreo, o significa despertar a sí mismo, incitar para provocar, incitar para ser emocionado. La iglesia debe despertar. La iglesia debe de estar excitada ahora. La iglesia debe de estar provocando un avivamiento. Debes de estar provocando algo aquí, iglesia. Debes de estar provocando la presencia de Dios. Debes de... Aleluya. Despierta, despierta, despierta. Aleluya. Salir triunfante, eso significa despertar. Avivar para actuar de una manera exitosa. Dios tiene que despertar el espíritu ahora, iglesia. Dije, Dios tiene que despertar el espíritu de su pueblo. Vamos, iglesia. Incita, 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 incita a Dios. Provoca a Dios. Provoca su presencia. Búscalo mientras puede ser hallado. Dile, Señor, ahora que me acuerdo, Señor, hace tanto tiempo. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo hace que usted no siente genuinamente la presencia de Dios. Pero quiero decirte que este es un buen momento que tú te acuerdes cuando fue la última vez. Desde el momento que tú te empieces a acordar, desde ese momento el Señor empieza a despertar el espíritu. El Señor empieza a recordar. Era el momento oportuno de Dios para cambiar la historia e empezar la acción con su pueblo. Hermanos, este es el momento oportuno que Dios quiere usar para cambiar la historia, hermanos. Esto no es todo lo que Dios nos quiere dar. Esto no es todo, no se conforme. Esto no es todo lo que Dios quiere hacer con usted. Esto es muy poco con lo que Dios tiene planeado hacer con su iglesia. Esta fue la voz que despertó a Zorobabel y a Josué. Yo estoy con vosotros. Aleluya. Oiga la voz que despertó a estos grandes líderes. Yo estoy con vosotros. ¿Cómo sentirías escuchar esa voz de parte de Dios que hoy te diga: yo estoy contigo? Que en medio de tus problemas, en medio de tus deficiencias, que el Señor diga: yo estoy de tu lado, yo estoy de tu parte. Despierta. Con toda la ruina, con el exilio y problemas, al mensaje, el mensaje sigue siendo: yo estoy contigo. Con todos los problemas, con todo el exilio, con todas las persecuciones, con toda la enfermedad, con todo lo que usted puede estar viviendo el día de hoy, hoy el Señor le dice: yo estoy contigo. Pero es que yo estoy contigo. Pero es que mira, Señor, no más excusas. Yo estoy contigo. Pero Señor, es que mira, tú sabes que a mí no me quieres. Te dije que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Pero Señor,
ves que los enemigos, yo estoy contigo. Dios está despertando el espíritu. Dios despierta el espíritu de su pueblo antes de iniciar una obra o una edificación. Hay una obra que nos espera, iglesia. Dije, iglesia, hay una obra que nos espera. Y Dios, dije, Dios para esa obra va a despertar el espíritu de su pueblo. Dije, Dios, iglesia, va a despertar el espíritu de su pueblo. Dios va a utilizar su congregación con sus propios recursos para llevar a cabo su obra. Hay recursos que usted tiene que Dios ya le dio a usted. ¿Cuáles son los dones espirituales? Eso es lo que Dios necesita para llevar a cabo su obra. Dios solo va a activarlos. Dios solo va a activar esos dones. Es Dios quien despierta nuestro espíritu. En el Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: velar, orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar. Pónganse de pie. El espíritu puede, pero la carne no. El espíritu vela, la carne no. El espíritu entiende, pero la carne no. Velar, velar, velar. Sí. Por lo tanto, es necesario despertar nuestro espíritu para entrar en un ambiente espiritual. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a disponer su espíritu? Mire, el espíritu que usted tiene no es suyo, hermano. Es ilegal mantener ese espíritu dormido. El espíritu que usted tiene vino de Dios. Es el aliento de vida, el soplo de Dios. Amén. El que cuando usted nació y vino a este mundo, lo inhaló. Lo inhaló por voluntad de Dios. Se metió el espíritu. Y cuando soltó su primer llanto, esa era señal de que el espíritu había entrado en usted. Pero el espíritu que Dios le dio es el espíritu que cuando usted muere vuelve a Dios. Ese espíritu que está allí y que Dios despierta es el espíritu que vino de Él. Y ese es el espíritu que Dios demanda que esté despierto, iglesia. Es el espíritu que Dios demanda que despierte. Dios está a punto de despertar una congregación que escucha la voz de Dios. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Y esto conociendo el tiempo de que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Esta es una recomendación. ¿Por qué está más cerca nuestra salvación? Porque el arrebatamiento está más cerca. Por eso es hora de despertarnos del sueño. No es hora de dormir. Dije, esto no es hora de dormir. En Romanos 12:11 dice: en los que requiere diligencia, en perezoso, ferviente en espíritu y sirviendo al Señor. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No importa cuánto tiempo hayas estado en ese escombros, Dios despertará tu espíritu. No importa. Job estuvo en cenizas, en escombros, pero sabe, Dios despertó su espíritu. Job fue levantado de las cenizas. No importa cuánto tiempo los huesos hayan estado secos, hoy Dios despierta el espíritu de su pueblo. No importa cuánto tiempo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Diles: oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirá. Y vivirá.
¿Cuántos quieren que viva el Espíritu? A este Espíritu se refiere al Espíritu del hombre también. Vamos a dejar de ser huesos secos, hermanos, y vamos a dejar que el Espíritu entre y vamos a vivir. Hoy Jesucristo va a pasar por aquí y Él dice: yo traigo vida y vida en abundancia. Él dice: yo te he venido a dar vida y vida en abundancia. Hay suficiente para despertar todos. Hay suficiente para que todo el resto del pueblo se despierte. Dije, hermanos, hay suficiente. Pero para esto, óigame, póngame atención. Para esto ustedes tienen que tener mucho valor. Para esto ustedes tienen que tener mucha fuerza de voluntad. Para esto ustedes tienen que tener muy firme determinación ahora, hermanos. Y entrar, dije, y entrar, amados hermanos, en el mover espiritual que Dios quiere hacer en la iglesia. Entrar en ese movimiento sobrenatural que Dios quiere hacer. No importa cuánto tiempo los hijos pródigos hayan estado dormidos, hoy Dios despertará su espíritu. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Aleluya. Es tiempo de un despertar. Clámela a Dios. El Señor despertó el espíritu del hijo pródigo y despertó con espíritu de arrepentimiento, amados hermanos, con un espíritu de volver. Se acordó de todo lo que él tenía en la casa de su padre, hermanos. Todo lo que él disfrutaba en la casa de su padre. Se acordó. Y esto le despertó el espíritu. Y esto le hizo volver a la casa de su padre y le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Porque ese despertar le trajo un genuino arrepentimiento, hermanos. Él volvió a la condición. Y ¿sabes lo primero que el padre hizo? Póngale anillo a mi hijo y denle vestidos, denle calzado y hagamos una fiesta. Esa es la recompensa de haberse acordado. Dios quiere volverte a tu lugar, hermano. Dios quiere entregarte tu posesión. Dios quiere volverte al lugar, a tu casa, al lugar de tu ministerio, a como tú eras en el principio, a cómo te desgastabas incondicionalmente, hermano, a cómo ponía lo que fuera por la vida, las almas, por tu propia vida. Dios hoy quiere despertar el espíritu de este pueblo. Dios quiere despertar tu espíritu, tu ministerio, tu vida espiritual, tus sueños, tus anhelos. Dios quiere despertar. Dios quiere un despertar en música. Dios quiere un despertar en la alabanza. Dios quiere un despertar en la adoración. Dios quiere un despertar en el sacerdocio. Dios quiere despertar. Vamos a adorar a Dios. Yo los invito. Venga, hermano. Haga una excitación. Haga una adoración que provoque a Dios. Hay una obra que viene, que hay que hacer, pero Dios va a despertar el espíritu.